¿Alguna vez viste algo como esto? ¿Algo como esto? O peor aún, ¿algo como esto? Seguramente llegaste a pensar que tan evolucionados no estamos. Hola, ¿qué tal amigos Sapiens? Ya en un martes con un nuevo video y pues esta vez no hay un contenido que pertenece a la filosofía, sin embargo, al ser el propósito del canal enfocarnos en la reflexión de nosotros mismos y de nuestro contexto, me parece que por esa razón y en honor al nombre del canal era casi obligado hacer un análisis o una reflexión del mono desnudo de Desmond Morris. Desmond Morris es un zoólogo y un etólogo del Reino Unido que en 1960 fue conocido por su programa donde salía como presentador, el cual llevaba por nombre Zoo Time. En 1967 publica la obra The Naked Ape, el mono desnudo. Este es un libro bastante interesante, sobre todo por plantearse desde una visión de un zoólogo, en donde la premisa principal es que el hombre, a pesar de ya ser alguien civilizado, mantiene ciertos rasgos de sus ancestros primates, de los cuales no ha podido deslindarse, aún llegando a lo que se conoce como Homo sapiens o como el autor lo llama el mono desnudo. Para continuar, creo que deberíamos de saber dos cosas o considerar dos aspectos importantes del libro. El primero es que si bien todo lo que se menciona en la obra puede visualizarse desde otros puntos de vista como el psicológico, el filosófico y el social, el autor reitera que su análisis es únicamente desde un punto de vista centrado en la zoología. El segundo es que el autor, desde un punto de vista muy personal, se equivoca al no citar las ideas que retoma de otras obras. De hecho, al principio se reconoce que, aunque esto suceda y retome opiniones de otros autores, no necesariamente significa que concuerden con su punto de vista. Entonces, si bien se incluyen las obras que utiliza al final del libro, el texto pierde cierta riqueza porque no sabemos exactamente desde qué ángulo se están viendo las cosas. Todo se aterriza en la zoología, pero se consideran obras pertenecientes a la filosofía o a la psicología, algo un tanto contradictorio con el objetivo que tiene el autor. Para Desmond Morris, de las pocas distinciones que existen entre los ancestros del Homo sapiens es la desnudez, la escasez del pelo y quizá la parte más importante, el desarrollo de un cerebro más evolucionado, capaz de resolver ciertos conflictos que se fueron presentando, al igual que el cambio que surgió de ser seres nómadas a sedentarios. Pero aquí es donde se empiezan a generar preguntas y preguntas acerca de si realmente ese cerebro nos está sirviendo de algo o solo con él nos ayuda a aparentar cierto tipo de evolución sobre otros seres. Pensemos que al ser los más evolucionados es muy vergonzoso decir que dependemos de nuestra madre no solo los primeros días de nacidos, sino hasta los primeros años en comparación de otras especies que nacen y los primeros días están casi desprendidos de su madre completamente. En comparación de otros animales, las crías en su mayoría pueden comer lo que les otorga su madre. Y en nuestro caso tenemos que ser obligados a comer a ciertas horas porque dormimos la gran parte del tiempo. Y eso sin considerar que aún no tenemos dientes y solo asimilamos líquidos. Ni siquiera cuando hemos nacido tenemos un desarrollo suficiente del cerebro y un adecuado sostenimiento del tronco. Por tal motivo nos tienen que cargar casi hasta por un año o más. Incluso la maduración sexual es equiparable a la madurez en otras especies. En nuestro caso, primero maduramos sexualmente y posterior a ello, nuestro cerebro sigue madurando. ¿Habrá una correlación entre los embarazos a temprana edad y la madurez cerebral? Esto claro tomando en cuenta como premisa lo que el autor nos dice acerca de los vestigios evolutivos y su predominación sobre la parte más evolucionada del cerebro. Pasemos entonces con los puntos centrales del libro. Sexo. El autor nos dice de manera general que el comportamiento sexual de nuestra especie pasa por tres fases: formación de la pareja, actividad precopulativa y cópula. La primera fase, que es la fase del cortejo, el galanteo o la bienessola de los millennials, reconoce el autor que es algo en nosotros casi único, pero pensemos un poco en la misma línea de comparación. Hay muchos animales
que justo antes de la copulación hacen rituales para atraer a la hembra y llegar a la reproducción. ¿Será tan predecible este comportamiento que podría ser el equivalente a festejar aniversarios, entregar flores, hacer halagos, hacer presentes, tratar de mostrar lo mejor de nosotros mismos con tal de cumplir este objetivo? Incluso se llega a mencionar que existen ciertas pautas en la copulación, como el aumento del ritmo cardíaco, el contacto inicial de manos con manos, labios con labios, posterior a ello un contacto genital, y en este sentido no parecemos tan evolucionados, o por lo menos no más que otras especies. Claro que se entiende, pero creo que le faltó un poco al autor mencionar que tanto ellas como ellos juegan un rol consensuado en donde se puede decir que no a cualquier petición. He aquí la prueba. Para el autor, todo se dio de una manera estratégicamente para poder propiciar un vínculo adecuado entre el varón y la hembra, incluso la estructura corporal, ya que la mayoría de los animales cuando se encuentran en el momento de la cópula no se miran en la cara, en comparación del mono desnudo, donde la posición, por decirlo de alguna forma, es frente a frente, en donde las principales zonas atractivas y erógenas son los labios, los lóbulos de las orejas, los senos en el caso de las mujeres y por supuesto la zona genital. Podría ser que todos los productos de belleza, tanto para hombres como mujeres, están hechos para potenciar el valor de la atracción de una acción tan primitiva como la búsqueda de la pareja y la reproducción. ¿Será que debido a la frecuencia de la pelea por la búsqueda de una pareja se propició que se viera la copulación como algo íntimo y privado? Y es que simplemente se ha dado un nombre secundario a lo primitivo. En vez de decir que vamos a cazar para conseguir cierto tipo de alimento, decimos que vamos a trabajar. En vez de que digamos que vamos a una zona específica de caza, lo llamamos establecimiento, oficina, etc. No es cubil o choza, es casa. Ya no es apareamiento, es un matrimonio. Ya no es pareja, sino esposa o esposo. Crianza. Habría que destacar que hay situaciones que se creen normales o se crean bajo contextos de lo mejor o lo peor para el bebé. Pero si se analizan, no necesariamente hablan de nuestra especie como única. Uno de los ejemplos es la alimentación. Para muchas especies es algo básico y sencillo, y la hembra está preparada para alimentar a su cría cuando acaba de nacer. Sin embargo, para el mono desnudo no es así, porque para algunas mujeres puede ser doloroso, incómodo e incluso puede llegar a haber un rechazo por parte de la cría o del bebé hacia el pecho. El cargar al bebé es otro ejemplo. ¿Será que existe una forma adecuada de cargar o es solo que, al igual que como varios años atrás, se coloca al recién nacido con la cabeza del lado izquierdo, ya que con esto el lactante puede escuchar el ritmo cardíaco y tranquilizarse? Quizás sí haya muchos cuidados por parte de las madres actualmente, pero si analizamos muchas de las pautas para reducir el malestar o tranquilizar al niño, es cargándolo en la misma posición que lo hacen algunas especies. Otra de las características que nos hace únicos es el lenguaje y la capacidad para generar palabras. Esto en comparación de otros infrahumanos que no logran tener esa capacidad plástica del cerebro, aprendiendo nuevas cosas. Claro que debe haber excepciones. Estamos a un minuto de aterrizar, a menos, yo como a 5 minutos. El único problema que podría presentarse es el tiempo que toma lograr esta habilidad. Si nos comparamos con la mayoría de los infrahumanos, alcanzan una madurez muy rápida, y el ser humano, la única forma de comunicación cuando es un bebé es a través del llanto, la sonrisa y la risa. Exploración. Una de las ventajas del Homo sapiens es su capacidad de exploración, que ronda entre la neofilia, que es el amor por las cosas nuevas o nuevas experiencias, y la neofobia, que por razones evidentes refleja el miedo a lo que pueda ser nuevo. Realmente no hay grados específicos, pero si damos una hoja y un lápiz a un primate y a un niño, probablemente lleguen a las mismas exploraciones. Radica quizá en ser ventaja en que a cierta edad el cerebro del primate ya no se desarrolla y el del niño pues sí, realmente como adultos tenemos esa capacidad de aprender y aprender. Lucha. Es inevitable siempre equiparar las especies y que finalmente es el objetivo del autor. Esta no es la excepción. Los animales siempre pelean o por establecer jerarquías o por hacer valer un territorio, en donde los aparatos simpático y parasimpático están presentes todo el tiempo. Hay piloerección, ruidos, se despiden olores diferentes,
hacen movimientos para intimidar a la otra especie. Por otro lado, el más débil puede huir, reconocer el valor del otro como más fuerte, mostrarse como alguien débil o del sexo opuesto, así como ofrecer una ofrenda o aseo al otro en el caso de los primates. ¿Qué sucede con nosotros? Hay una activación de los mismos aparatos simpático y parasimpático, mismas tensiones musculares, la visión de preparación para una pelea, alzar la voz, etc. Prácticamente es lo mismo, casi idénticos. El problema surge que, a diferencia de otras especies, nosotros como personas siempre buscamos la muerte del enemigo y no solamente el sometimiento o la rendición. Eso podría justificar las guerras y peleas innecesarias entre personas o grupos, lo que no solo demostraría que somos más destructivos, sino que en comparación con otras especies, además pareciera que es una conducta muy poco inteligente. Esto genera la idea de pensar que si el comportamiento destructivo continúa, se acabaría la humanidad fácilmente, el pelear por recursos, propiedades, entre otras cosas. De hecho, se propone que la solución más óptima es el control de la natalidad, curioso porque llegó a ocurrir en China, y el fomento intensivo de los métodos anticonceptivos o del aborto. Curioso también, ya que eso en México está implementado y no garantiza que haya un control natal. Alimentación. Aquí nos menciona el autor que al haber en la antigüedad una intención de cazar en grupo y convivir, en lo más reciente se traspola el gusto del hombre por reunirse con compañeros después de la caza o en la actualidad después del trabajo, específicamente en clubs, ya que son estas formas de representar las reuniones que se situaban en un periodo evolutivo. Ahora saben, aquellos que lo hacen no es que no puedan dejar de ir a ese tipo de lugares, sino es que es el peso de un vestigio evolutivo de crear grupos de caza. ¿Cuál es su profesión? Confort. En esta parte del libro se hace referencia a qué cosas ahora se normalizan para la comodidad de las personas, pero que surgieron a partir de rasgos que cumplieron una función importante en la evolución. El primero de ellos es no solo comunicar, sino representar esa comunicación a partir del lenguaje utilizando símbolos. En vez de quejarnos, emitir un simple me duele, el rugido reemplazado por un estoy molesto, y así sucesivamente, llegando al punto de la socialización. Otro de los rasgos, los impulsos que se tenían y siguen presentes, es la necesidad del aseo por el otro, en donde es un tanto complicado hacer de una manera literal e incluso podría ser algo extraño, ya que se dice que a lo largo de los años se ha sexualizado el cabello, y es complicado poder tocarlo. Sin embargo, para reducir esa ansiedad propia, las peluquerías son contextos ideales, ya que está consensuado el contacto. Ahora sabemos que aquellos que disfrutan del llamado piojito no son más que un par de simios que les gusta ser acicalados. Después de varios chistes satíricos de las premisas principales o ideas que nos plantea el autor, que incluso en un momento pueden parecer bastante descontextualizadas, me gustaría decir que como personas, claro que tenemos un pasado evolutivo en común, claro que quizá haya un peso orgánico de nuestro comportamiento, pero no significa que todo deba atribuirse en un plano biológico. Caeríamos en un error al decir que los hombres somos de cierta manera porque en un plano evolutivo es lo que debería de pasar. En mi opinión creo que sería algo peligroso porque estaremos pisando el terreno de las justificaciones. Yo soy así porque en un plano evolutivo era lo que hubiera pasado. Pero a mi parecer, la complejidad del ser humano va más allá de lo biológico. Considero que se cae en el error de tratar de encajar todo en un solo plano, porque hay situaciones que nos rebasan, las guerras, la sexualidad, la maternidad, todo lo que se aborda en el libro, no lo descalifico. Sin embargo, tiene otra cara también, algo subjetivo que hace que las cosas sean aún mucho más complejas de asumir como verdaderas o como hechos estáticos. Tendríamos que considerar las cosas desde un plano individual y no solo las generalidades. Sería considerar al ser humano como algo complejo y no solamente reducirlo a una simple visión, ya sea biológica, filosófica o psicológica. Recordemos, o por lo menos para mí, no hay una sola verdad. Claro que esa es mi opinión, pero por supuesto me gustaría conocer la tuya y saber qué opinas. Y me ayudaría mucho que dieras like a este video, que lo compartieras y asimismo que activaras las notificaciones. Suscríbete, comparte y nos vemos el próximo martes.